clase anterior hablamos un poco sobre las actitudes que puede tener el Ministerio Público cuando se presenta un acto introductorio. Hablamos un poco sobre el derecho ante juicio y también hablamos sobre la prerrogativa que tiene el MP en cuanto a lo que regula el artículo 310 del Código Procesal Penal en relación a la desestimación de la denuncia. Bueno, ¿qué pasa si el Ministerio Público decide realizar la investigación porque considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito o si un juez manda a investigar al MP? Existen en el proceso penal tres etapas principales: la etapa preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Sin embargo, algunas personas consideran que antes de esa etapa preparatoria existe también una pequeña fase, digamos, procesal, pero grande en el tiempo incluso, que se conoce como diligencias preliminares o investigación preliminar. El artículo 324 bis del Código Procesal Penal regula que mientras una persona no esté sujeta a un proceso penal, la investigación no está tampoco sujeta a plazos. Esto es importante porque entonces si se presenta una denuncia, el Ministerio Público tiene el debido tiempo para poder realizar investigaciones que puedan fundamentar posteriormente sus requerimientos. Si una persona está ligada a proceso, pues solamente se tienen 3 o 6 meses máximo para realizar la investigación. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Sin embargo, si la persona no está sujeta al proceso, la investigación puede tener, digamos, la holgura de poder realizar diligencias que en algún momento llevan incluso meses. Hay peritajes que tardan 3 o 4 meses en regresar después de realizar la solicitud. Hay informes que tardan meses en realizarse o en darse al auxiliar fiscal que los está solicitando. Por eso es importante tomar en cuenta que al momento de presentar el expediente para control jurisdiccional, el Ministerio Público debe de contar con todas las diligencias preliminares óptimas para poder tomar no solamente el juez una decisión sobre el requerimiento fiscal, sino también la facultad que se tiene por parte del defensor de poder observar las diligencias y poder argumentar sobre ellas. Bueno, terminadas estas diligencias previas, de las que vamos a hablar un poco en un momento, el Ministerio Público tiene dos opciones para solicitarle al juez, digamos, cuando se pide el control jurisdiccional. Una de ellas es la citación al sindicado para su primera declaración y la otra es la solicitud de aprehensión. ¿Cuál es la regla? La regla tendría que ser la citación, sin embargo, depende del delito y de la gravedad del mismo, generalmente se pide una orden de aprehensión. Desafortunado porque la defensa solamente tiene unas cuantas horas para poder ejercer las primeras diligencias por sí mismo o solicitar al Ministerio Público incluso que se escuchen algunos testigos de descargo durante 3 o 4 horas previo a que se le intimen los hechos a una persona. Por eso es necesario también recalcar algo. El Ministerio Público debe de actuar con objetividad. El artículo 108 del Código Procesal Penal le manda a eso. Muchas veces los sindicados se enteran de la presentación de una denuncia y se presentan de forma voluntaria juntamente con sus abogados defensores a sede fiscal y aún así se solicitan órdenes de aprehensión. ¿Culpa del Ministerio Público? No del todo. Si bien es cierto, el Ministerio Público tiene que actuar con objetividad, el juez contralor es también el que tiene la última de las decisiones. Si el juez considera que es necesario aprehender a la persona por la gravedad del delito, pues así tendrá que ser. Sin embargo, si un sindicado, disculpen, si un sindicado de un delito se ha apersonado a sede fiscal, ha presentado documentos de arraigo e incluso ha solicitado medios de investigación o diligencias previas para el descargo del delito que se le está sindicando, pues lo más correcto sería por parte del juez citarlo para una primera declaración. Sin embargo, pues no siempre sucede esto. Bueno, ¿qué son esas diligencias preliminares y cuánto tiempo se tiene?
Como se dijo, el artículo 324 bis del Código Procesal Penal establece que si no está una persona sujeta a investigación, sujeta al proceso, pues entonces se tiene un tiempo prudente por parte del Ministerio Público para realizar la investigación. Casos como Chinchilla y otros, casos como Claudina Velázquez Pais versus el Estado de Guatemala, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido el deber de la debida diligencia por parte del Ministerio Público. La debida diligencia no solamente va en torno a la investigación pertinente, sino también al plazo razonable para realizar la investigación. Yo no puedo presentar una denuncia el día de hoy y esperar que el Ministerio Público se tarde 5 o 6 años en realizar la investigación. Debe de ser pertinente no solamente en el plazo, sino en las diligencias. ¿Y cuáles son estas diligencias? Pues el Código Procesal Penal regula alguna de ellas, por ejemplo, la inspección y registro que está establecida o regulada en el artículo 187 del Código Procesal Penal. Cuando se realiza una inspección o registro, algunas veces se hace con control jurisdiccional, es decir, se solicita la inspección o registro al juez contralor, o también puede suceder que en algún momento sea de forma voluntaria por parte de la víctima, generalmente el que se le permita al Ministerio Público entrar a un lugar y realizar la investigación. Si es en lugares públicos, pues no se necesita de la autorización judicial. Cuando se realiza la inspección, el auxiliar fiscal debe de realizar un acta con los pormenores de la investigación que se hizo, de la inspección que se hizo, y pues tendrían que firmar las personas que también en ella participaron. Algunas veces de estas inspecciones pues se desprenden otros informes. Al Ministerio Público, al auxiliar fiscal, lo acompañan algunas personas que se dedican, por ejemplo, a realizar croquis, a fotografía, a a tomar muestras también que en algún momento también van a ser dirigidas a laboratorios para su expertise por parte de peritos adscritos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Cuándo no es necesaria la orden de inspección y registro? Pues el artículo 190 del Código Procesal Penal establece también algunas excepciones. Dentro de ellas, cuando se escuchen, por ejemplo, voces de auxilio, cuando exista un incendio y algo importante, cuando se vea personas extrañas en el lugar. Esto de alguna manera deja la amplitud en el criterio de la persona. Si, por ejemplo, un policía está persiguiendo a una persona y esta persona entra a un lugar, lo más correcto sería acordonar el lugar y esperar la orden de inspección y registro emanada de un juez. Otra de las diligencias que se pueden realizar también es el reconocimiento corporal o mental. El reconocimiento corporal es no solamente a la persona del sindicado, puede ser también a la persona de la víctima o a otras personas que estén en el escenario de un crimen. Y el reconocimiento mental pues ya se realiza a través de expertos en psiquiatría o psicología adscritos también al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Con el reconocimiento corporal ha existido una discusión en cuanto a las extracciones de sangre. Recordemos que el artículo 16 constitucional establece la no obligatoriedad de declarar contra sí o contra parientes. Algunas personas han manifestado que las extracciones de sangre son una forma de declarar contra sí, porque si me están extrayendo sangre y yo soy la persona que en algún momento cometí el delito, pues el resultado de esta prueba podría estar en mi contra. Sin embargo, la Comisión Europea de Derechos Humanos y también la jurisprudencia nacional ha establecido de que las extracciones de sangre o las de ADN, por ejemplo, no conllevan una declaración contra la persona, sino que son diligencias en el ámbito de la investigación. Pueden existir otras diligencias como el secuestro y el comiso de objetos provenientes del delito, algunas otras como los peritajes. A partir de la creación del INASIF, los peritajes pues son bastante amplios. Existen peritajes, los principales por supuesto son los peritajes que tienen que ver o que llevan consigo la intervención de médicos legales adscritos al INASIF,
de psicólogos y psiquiatras, pero también existe una infinidad de posibilidades en cuanto al peritaje. Incluso existe la lofoscopía, por ejemplo, los antropólogos forenses que están también, que ya son parte del departamento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y algunas veces cuando no existe experto en la materia en el INACIP, pues es posible que el juez también nombre a algunos expertos para que puedan posteriormente emitir su dictamen. Un perito necesariamente tiene que ser juramentado, no solamente cuando se le es nombrado en el cargo en el INASIF, sino también es juramentado muy constantemente en los procesos penales, sobre todo en el debate. Bueno, ¿qué otras diligencias existen? También existe el reconocimiento de personas, que también es conocido como reconocimiento en fila de personas. Algo que es un poco complicado porque para hacer el reconocimiento se necesita de un lugar y también de tener personas que puedan tener las mismas características de la persona del sindicado. Generalmente estos reconocimientos se hacen en los preventivos y algunas veces se torna un poco difícil. Creo que si se pudiera utilizar una cámara Gesell y tener la posibilidad de tener personas con las mismas características, pues este reconocimiento pues sería un poco más factible de poder realizar. Existe el reconocimiento de cosas que generalmente no se realiza porque tendríamos que también de forma análoga tener cosas iguales o similares a los que formaron parte del crimen. Algo importante para la defensa, porque existen testigos, por ejemplo, que aseguran haber visto el cuchillo con el que se le dio muerte a una persona, pues un abogado defensor podría pedir que se reconociera el objeto del delito o el objeto con el cual se cometió el delito juntamente con otros objetos similares. Sin embargo, es una diligencia que se realiza de forma muy poco común. ¿Vale? Disculpen ustedes la expresión. Existen otras diligencias, por supuesto, los testimonios que son generales generalmente se realizan en sede fiscal. Estos testimonios por lo general son de personas que llegan a establecer la forma en cómo se realizó el delito. Existen testimonios directos y testimonios indirectos. También puede realizarse testimonios de descargo, pueden llegar testigos de descargo ofrecidos por parte de la defensa. Algo importante también es el hecho de que para realizar los testimonios, el Ministerio Público debería de contar o debería de realizarlos de forma igualitaria. Muchas veces se presentan testigos a sede fiscal de parte de la víctima y pues simplemente se hace el acta en sede fiscal. Sin embargo, cuando algunos abogados defensores llegan al Ministerio Público y solicitan incluso que se resguarden los datos del testigo de descargo, pues tienen que solicitarlo primero ante el juez para la autorización debida, lo que considero yo que rompe con el principio de igualdad procesal. Bueno, existen muchas otras diligencias que se pueden realizar. Lo importante de estas diligencias previas es que se puedan realizar en el menor tiempo posible y, como les dije en un principio, en esa fase de investigación preliminar. Esto porque posteriormente, cuando se liga a proceso a una persona, pues solamente se tiene de 3 a 6 meses dependiendo de si la persona goza de medidas sustitutivas o no, algo de lo que vamos a hablar posteriormente. Así que, para recapitular, existen tres fases principales, tres etapas principales en el proceso penal: la preliminar, la intermedia y el juicio oral, de las que vamos a empezar a platicar un poco a partir de la próxima clase. Sin embargo, hay diligencias preliminares o diligencias previas que tienen que fundamentar en una primera instancia al juez contralor para poder citar o a pedir la aprehensión de una persona. Estas diligencias preliminares deben de fundamentarse en la plataforma fáctica y en la plataforma jurídica que posteriormente el Ministerio Público presenta ante el juez. Y algo importante, y recalcarlo,
Si un sindicado se presenta de forma voluntaria al Ministerio Público, la regla tendría que ser la solicitud de citación a una primera declaración y no una solicitud de aprehensión. Pero más allá de lo que solicite el Ministerio Público, es el juez el que también, como garante del proceso, tiene que resolver.